El frío del callejón se filtraba por mis huesos mientras me reclinaba contra la pared sucia, sintiendo la aspereza del ladrillo contra mi espalda. Era un lugar que conocía demasiado bien, un refugio oscuro donde las sombras parecían abrazar mis pensamientos más oscuros. La soledad me había convertido en un espectro, un mero fragmento de lo que solía ser. Recordaba a mi madre, su rostro lleno de preocupación, sus lágrimas resbalando por sus mejillas cuando la dejé atrás. Esa imagen me atormentaba, pero en esos momentos de desesperación no podía pensar en nada más que en mi próxima dosis. ¿Por qué no puedes solo dejarlo, Javier?, me decía a veces, y en su voz escuchaba la mezcla de amor y frustración. Pero yo solo podía responder con un silencio pesado, una ausencia que parecía más elocuente que cualquier palabra. Las drogas se habían convertido en mi única compañía, y la necesidad de escapar de la realidad me empujaba más hacia el abismo. Una noche, mientras el viento aullaba como un lamento lejano, escuché risas y voces en el fondo. Eran los ecos de la comunidad, riendo y compartiendo, ajenos a mi sufrimiento. Me encogí aún más en la oscuridad, sintiendo que no merecía ser parte de esa alegría. No soy más que un paria, pensé, mientras el veneno en mis venas comenzaba a hacer efecto. De repente, un ruido rompió el silencio del callejón. Era un hombre, vestido con una chaqueta de cuero, que se acercaba, una mirada que parecía conocer mi historia. «¿Qué haces aquí, hermano?», me preguntó, su voz era grave, pero había una chispa de compasión. «Déjame en paz», respondí, girando la cabeza. No quería que nadie me viera en este estado. La vergüenza era una carga que llevaba a cuestas, y no estaba listo para compartirla. «Escucha, sé que estás sufriendo. Pero hay esperanza, hay una salida», insistió, y su voz resonaba con una certeza que me hizo dudar. ¿Esperanza? ¿Qué era eso? La había olvidado hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, desperté en un lugar desconocido. La luz del sol entraba por una ventana pequeña, y el aire olía a desinfectante. Me encontraba en un centro de rehabilitación. «¿Qué ha pasado?», murmuré, mientras intentaba recordar la noche anterior. Todo había sido un borrón, una serie de decisiones que me habían llevado a este punto. Una enfermera se acercó, su expresión era amable pero firme. «Tienes que querer esto, Javier. No puedes hacerlo por nadie más que por ti mismo». Mis pensamientos eran caóticos. ¿Era realmente posible? Miré por la ventana, viendo a la gente pasar, cada uno con su propia vida, su propia historia. Una parte de mí deseaba unirme a ellos, pero la otra se sentía atrapada en este ciclo interminable de autodestrucción. El día siguiente, algo inesperado ocurrió. Me encontré en una reunión de la comunidad, donde un hombre llamado Samuel hablaba sobre la importancia de la esperanza. Su voz resonaba en la sala, y me sentía como si cada palabra estuviera dirigida a mí. «Hoy, muchos de ustedes se sienten perdidos, pero no están solos. La esperanza es una luz que nunca se apaga, incluso en los días más oscuros». Sentí como si alguien encendiera una chispa dentro de mí. Quizás, solo quizás, haya un camino hacia adelante, pensé, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Samuel continuó hablando, y aunque mi mente estaba llena de dudas, algo en su voz me hizo querer escuchar más. Cuando la reunión terminó, me acerqué a él, temblando de nervios. «¿Cree que puedo cambiar?», pregunté, la vulnerabilidad de mi voz era palpable. Samuel me miró a los ojos, y lo que vi en su mirada fue algo que no había sentido en mucho tiempo: comprensión. «Javier, el primer paso es creer en ti mismo. Y yo creo en ti». Mientras caminaba de regreso al centro, sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a encontrar la respuesta. La luz del sol entraba a través de las ventanas del centro de rehabilitación, creando un ambiente cálido y acogedor que contrastaba con el frío que sentía en el fondo de mi ser. Me encontraba sentado en una de las sillas de la sala común, observando a los demás. La mayoría de ellos tenían miradas perdidas, como si estuvieran atrapados en sus propios laberintos de dolor. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, pero ni siquiera eso lograba levantar mi ánimo. Fue entonces cuando vi a Samuel entrar. Su presencia iluminaba la habitación,
como si llevara consigo un rayo de esperanza. Su sonrisa era contagiosa, y aunque me sentía un completo extraño en ese lugar, no pude evitar sentirme un poco más ligero. Se acercó a mí y se sentó a mi lado. «Hola, Javier», dijo con una voz suave. «¿Cómo te sientes hoy?» «No lo sé, Samuel. Me siento atrapado. A veces creo que no tengo salida», respondí, mi voz temblando ligeramente. Samuel me miró con comprensión y sin juicio. Era como si pudiera ver más allá de mi fachada de desconfianza. «Entiendo que te sientas así. Pero quiero que sepas que no estás solo. Estoy aquí para apoyarte», dijo, poniendo una mano en mi hombro. «Todos aquí han pasado por momentos difíciles. La clave está en abrirse, en compartir lo que sientes». «¿Y si no puedo hacerlo?», pregunté, sintiendo el nudo en mi garganta. «Se necesita tiempo, Javier. Pero cada pequeño paso cuenta. ¿Te gustaría intentar hablar en la próxima sesión de grupo?», me sugirió, su voz llena de aliento. Asentí, aunque el temor se apoderaba de mí. La idea de exponer mis vulnerabilidades ante extraños era aterradora. Pero Samuel tenía una manera de hacerme sentir que todo iba a estar bien. Decidí que intentaría. Las horas pasaron lentas, y cuando llegó el momento de la sesión de grupo, mi corazón latía con fuerza. Me senté en círculo con otros residentes, todos con historias similares, pero cada uno con su propia carga. Samuel comenzó la reunión, y me di cuenta de que su voz estaba impregnada de pasión y sinceridad. «Hoy quiero hablar sobre la importancia de abrirse y compartir nuestras luchas. Javier, ¿te gustaría empezar?». Me miró con una mezcla de aliento y confianza. Sentí que todos los ojos estaban en mí. El sudor comenzó a acumularse en mi frente, pero recordé la mano de Samuel en mi hombro, y eso me dio un poco más de valor. «Hola, soy Javier, y soy un adicto», comencé, sintiendo que el peso de esa palabra caía sobre mí, pero también liberándome de alguna manera. «He estado atrapado en este ciclo por años. He perdido amigos, mi familia, todo. No sé si puedo cambiar, pero estoy aquí porque quiero intentarlo». Las palabras fluyeron de mi boca, y a medida que hablaba, sentía que la tensión en mi pecho comenzaba a disminuir. Compartí mis recuerdos más dolorosos, mis momentos de desesperación y las decisiones que me llevaron a ese lugar. Al finalizar, me sentí vulnerable, pero extrañamente aliviado. «Gracias por compartir, Javier», dijo una mujer al otro lado del círculo, sus ojos brillantes de empatía. «Todos hemos estado allí. Tu valentía nos inspira». Samuel sonrió, y en ese momento, supe que había dado un paso importante. La conexión que hice con los demás me hizo sentir menos solo. Las historias de mis compañeros resonaban en mí, y juntos comenzamos a construir un sentido de comunidad que había estado ausente en mi vida durante tanto tiempo. Después de la sesión, Samuel se acercó a mí nuevamente. «Estoy orgulloso de ti, Javier. Has dado un gran paso hoy», dijo, con sinceridad en su mirada. «Gracias, Samuel. No sé si podré hacerlo todos los días, pero hoy sentí que tenía el control por primera vez en mucho tiempo», respondí, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en mi interior. «Recuerda, no estás solo en esto. Aquí estamos para apoyarnos unos a otros», me animó. Las palabras de Samuel resonaban en mi mente mientras caminaba de regreso a mi habitación. Aunque la batalla con mis demonios internos apenas comenzaba, sabía que tenía un nuevo camino por delante y que estaba dispuesto a recorrerlo. El miedo seguía ahí, pero la esperanza también había encontrado su lugar en mi corazón. El sol apenas comenzaba a ocultarse detrás de los edificios cuando decidí salir del centro de rehabilitación por un rato. Caminar por las calles, aunque al principio me parecía un desafío, se había convertido en una especie de terapia. Sentía el aire fresco en mi rostro, como si cada respiro me recordara que estaba vivo, que aún había esperanza. Pero esa tarde, algo inquietante se gestaba en el horizonte de mi mente. «Javier», escuché que me llamaba una voz familiar. Al girar, vi a Franco, un viejo amigo que no había visto desde que me sumergí en el mundo de las drogas. Su sonrisa era amplia, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. «¿Qué tal, hermano?
Te he estado buscando, dijo Franco, acercándose. No te he visto por aquí. ¿Cómo te va en el centro? Estoy tratando de salir adelante, respondí con cautela, recordando las palabras de Samuel sobre mantener las distancias con quienes aún estaban atrapados en ese mundo. ¿Y tú? ¿Sigues en lo mismo? Él se encogió de hombros, como si eso no importara. Mira, tengo algo que te podría interesar, dijo, sacando una pequeña bolsa de su chaqueta. Mis manos comenzaron a sudar. Solo una probadita, no te hará daño. No tienes que quedarte en este lugar para siempre, ¿sabes? Mi mente se llenó de imágenes borrosas de mi pasado, la euforia momentánea, las risas, y luego el abismo profundo de la soledad y la desesperación. Recordé la charla de Samuel sobre la esperanza, y cómo tenía que aferrarme a ella. No, Franco. No quiero eso. He estado trabajando mi recuperación, le respondí, sintiendo que la presión crecía en mi pecho. Vamos, Javier. No seas así. Todos merecemos un poco de diversión, insistió, acercándose aún más, como si quisiera arrastrarme de vuelta a un mundo que había jurado dejar atrás. Escucha, amigo. No quiero volver a caer en eso. He luchado demasiado para salir de ahí, respondí con firmeza. Mi voz temblaba, pero no iba a dejar que me derrotara. Franco frunció el ceño. Tu décidé. Pero no digas que no te lo ofrecí, dijo mientras se alejaba, y su figura se desvanecía en la penumbra de la calle. Sentí una mezcla de alivio y angustia. Había resistido la tentación, pero la sombra de mi pasado siempre estaba presente, acechando. Regresé al centro con el corazón aún acelerado. Sentía que había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Al llegar, encontré a algunos de los residentes sentados en círculo, compartiendo historias. Me uní a ellos, y mientras hablaban, sentí que poco a poco, la comunidad se iba convirtiendo en mi nueva familia. Javier, ¿quieres compartir algo?, me preguntó Marta, una mujer de cabello rizado que siempre me había apoyado. Claro, respondí, aún sintiendo las emociones de mi encuentro con Franco. Hoy vi a un viejo amigo. Me ofreció drogas, y aunque me tentó, decidí rechazarlo. Pero no puedo evitar sentir que siempre estará ahí, como un eco de mi pasado. Es normal sentirlo, intervino Samuel, que había estado escuchando desde un rincón. A veces, lo que más tememos es también lo que nos recuerda cuán lejos hemos llegado. Debes seguir luchando, Javier. Cada decisión cuenta. Asentí, sintiendo un calor en mi pecho. Las palabras de Samuel resonaban en mí. Decidí ayudar a otros, compartir mi historia y, de alguna manera, encontrar un propósito en mi dolor. En los días siguientes, me ofrecí como voluntario en el centro, escuchando a otros como yo. Cada historia era un recordatorio de que todos estábamos en la misma lucha. El evento comunitario que Samuel había planeado se acercaba, y aunque la idea de ser el centro de atención me ponía nervioso, también me llenaba de esperanza. Quería mostrarles a otros que la redención era posible, que el cambio era real. Javier, estoy orgulloso de ti, me dijo Samuel una tarde mientras caminábamos hacia la iglesia. Has recorrido un largo camino y tu historia puede inspirar a otros. A veces, solo necesitamos un poco de luz en la oscuridad. Gracias, Samuel. No sé si soy un ejemplo, pero quiero intentarlo, respondí, sintiendo que cada palabra era un compromiso renovado. La lucha interna seguía, pero ahora sabía que no estaba solo. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color anaranjado. Era un nuevo día, un nuevo comienzo. Me desperté con la sensación de que, por fin, estaba tomando el control de mi vida. Luego de meses en rehabilitación y con el apoyo de Samuel, había conseguido un trabajo en una tienda local. Me dirigí al baño y miré mi reflejo en el espejo. Ahí estaba yo, Javier, un hombre diferente al que una vez conocí, pero aún había un rastro de inseguridad en mis ojos. Hoy es el primer día del resto de tu vida, murmuré para mí mismo, intentando infundirme un poco de ánimo. Me vestí rápidamente y bajé a la cocina. Mi madre estaba allí, preparando café.
La miré de reojo, notando las líneas de preocupación en su rostro. Aunque había comenzado a reconstruir nuestra relación, todavía había un mar de dudas entre nosotros. Buenos días, mamita, dije con una sonrisa forzada. Buenos días, Javier, respondió, sin mirarme a los ojos. ¿Estás listo para tu primer día? Sí, creo que sí. Estoy emocionado, respondí, intentando sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Mi madre asintió, pero su expresión seguía siendo cautelosa. Solo recuerda lo que hemos hablado. No quiero que te presiones demasiado. Lo sé, lo sé. Solo quiero demostrarte que he cambiado, le dije, sintiendo un nudo en el estómago ante la posibilidad de decepcionarla nuevamente. Salí de casa y tomé un profundo respiro. El aire fresco de la mañana me llenó de energía. Caminé hacia la tienda, sintiendo cada paso como una victoria. Al llegar, el dueño, don Pedro, me recibió con una sonrisa amplia. Javier. Qué bueno verte. Estoy seguro de que harás un gran trabajo aquí, me dijo, dándome una palmada en la espalda. Gracias, don Pedro. Estoy listo para aprender, respondí, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Las primeras horas pasaron rápidamente. Aprendí a organizar estantes, atender a los clientes y manejar la caja. La gente del barrio era amable, y poco a poco me sentía más cómodo. Sin embargo, en el fondo, la duda de si realmente podía mantenerme alejado de las sombras de mi pasado seguía acechándome. Al finalizar mi turno, decidí pasar por la iglesia. Samuel me había invitado a compartir mi historia en la reunión del próximo domingo, y ya estaba empezando a sentir los nervios. Cuando entré, él estaba en la sala, organizando algunas sillas. Javier, qué bueno verte, dijo con su característica calidez. ¿Cómo te ha ido en la tienda? Bien, creo. Es un cambio, pero me gusta. Aunque tengo que admitir que estoy un poco nervioso por el testimonio, le confesé. Es natural sentirse así. Pero recuerda, tu historia puede ayudar a otros, me animó Samuel, colocando una mano en mi hombro. La gente necesita escuchar que hay esperanza, que el cambio es posible. Lo sé, pero a veces siento que mi pasado es demasiado oscuro. ¿Y si la gente no me cree? ¿Y si piensan que solo estoy buscando atención? Pregunté, sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Javier, lo que importa es que tú crees en ti mismo. La autenticidad es poderosa. No te preocupes por lo que piensen los demás. Habla desde el corazón, me dijo, su mirada llena de entendimiento. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre las palabras de Samuel. Quizás, compartir mi historia no solo podría ayudar a otros, sino que también podría ser una forma de sanar mis propias heridas. Cerré los ojos, intentando visualizar cómo sería el domingo. Imaginé a la congregación mirándome con atención, esperando escucharme. Los días pasaron rápido y llegó el domingo. La iglesia estaba llena de gente cuando me levanté para hablar. Miré a mi madre, que estaba sentada en la primera fila, con una expresión de esperanza y preocupación al mismo tiempo. Tomé una respiración profunda y comencé. Hola, soy Javier. Algunos de ustedes me conocen, pero no todos saben mi historia, comencé, sintiendo como mi voz temblaba al principio. Pasé por un camino oscuro. Mientras hablaba, vi rostros de comprensión y compasión. Algunos incluso mostraban lágrimas. Me dejé llevar por la emoción, recordando cada momento de mi lucha, de mi adicción y las consecuencias que trajo a mi vida. Pero aquí estoy, de pie frente a ustedes, porque encontré la fuerza para cambiar. No fue fácil, y aún hay días difíciles, pero cada uno de ustedes ha sido parte de este viaje. Samuel me ha enseñado que la fe y el apoyo de la comunidad son fundamentales, continué, sintiéndome cada vez más fuerte. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. La calidez de la aceptación y el apoyo me envolvió, y por un momento, sentí que todo mi pasado se desvanecía. Había dado un paso hacia la luz, y era solo el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. La mañana en que recibí la carta anónima fue una de esas en las que el sol brilla intensamente,
pero yo solo podía ver sombras. La nota, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: no olvides quién eres. La verdad saldrá a la luz. Mi corazón se aceleró al instante. La ansiedad me invadió como un océano que sube y sube, amenazando con ahogarme. ¿Quién había enviado esto? ¿Qué querían revelar? Mis pensamientos comenzaron a girar como un torbellino descontrolado. Todo lo que había trabajado para construir, todo lo que había luchado por recuperar, parecía estar a punto de desmoronarse. Me senté en la mesa de la cocina, la carta temblando en mis manos. Recordé las palabras de Samuel, el pastor que había sido un faro de luz en mi vida. La verdad es tu mejor aliada, me había dicho en una de nuestras charlas. Pero, ¿y si la verdad sobre mí era demasiado oscura? ¿Y si mis demonios del pasado volvían para arrastrarme de nuevo a la oscuridad? Decidí buscar a Samuel. Necesitaba su consejo, su apoyo. Al llegar a su oficina, encontré la puerta entreabierta. Toqué suavemente y entré. Samuel estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos papeles. Al levantar la vista, sonrió, pero su expresión cambió al ver la preocupación en mi rostro. «Javier, ¿qué sucede?», preguntó, su voz llena de calidez y atención. Sin poder contenerme, le mostré la carta. Sus ojos se posaron en las palabras, y sentí que el aire se volvía denso entre nosotros. Esto me está atormentando», dije, mi voz temblando. Siento que todo lo que he logrado puede desvanecerse en un instante. Samuel se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la mía. Entiendo que estas palabras pueden ser aterradoras, Javier. Pero debes recordar que el pasado no tiene control sobre ti a menos que se lo permitas. La verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en la sombra. Pero, ¿y si la gente lo descubre?, proseguí, sintiendo un nudo en mi garganta. ¿Y si nunca me ven igual? Eso es algo que no puedes controlar. Lo que importa es cómo te ves a ti mismo ahora, respondió. Has hecho un gran esfuerzo para cambiar. No dejes que una carta te haga dudar de tu valor. Respiré hondo, asimilando sus palabras. Samuel siempre tenía una forma de ver las cosas que me ayudaba a calmarme. Pero mientras hablábamos, una parte de mí continuaba inquieta. La lucha interna no era solo contra la carta, sino contra la posibilidad de perder todo lo que había construido. ¿Y si me topo con alguien de mi pasado?, pregunté, una imagen de mi viejo amigo, el que me había tentado antes, cruzando por mi mente. No sé si tengo la fuerza para resistir. Samuel se levantó y se acercó a mí, poniendo una mano en mi hombro. No estás solo en esto, Javier. Siempre estaré aquí para apoyarte. Y recuerda, enfrentar el pasado no significa que debas volver a él. Cada día es una nueva oportunidad. Salí de su oficina con un poco más de claridad, aunque la ansiedad seguía presente. Mientras caminaba de regreso a casa, mis pensamientos vagaban entre el miedo y la esperanza. Tenía que enfrentar mis demonios, y no podía hacerlo solo. Así que decidí dar un paso más, compartir lo que sentía con algunos de mis compañeros de rehabilitación. Esa tarde, durante nuestra reunión habitual, tomé la palabra. Mi voz estaba nerviosa al principio, pero poco a poco la confianza creció en mí. Quiero hablar sobre algo que me ha estado preocupando, comencé. Recibí una carta que amenaza con revelar mi pasado, y no sé cómo manejarlo. Los murmullos de la sala se detuvieron. Miradas de sorpresa y comprensión se posaron sobre mí. Un compañero, Carlos, que había estado luchando con sus propios demonios, se levantó. Javier, todos tenemos sombras, dijo. Lo importante es cómo enfrentamos la luz que hemos encontrado. No te dejes vencer por el miedo. Sentí un alivio al escuchar su apoyo. La comunidad que habíamos formado era más fuerte de lo que pensaba. Juntos, podríamos enfrentar cualquier cosa. A medida que la reunión avanzaba, me di cuenta de que el verdadero desafío no era solo enfrentar la carta, sino también reconocer que mi pasado, aunque doloroso, ya no definía quién era yo. Tenía la oportunidad de ser un nuevo Javier, uno que podía resistir la tentación y ayudar a otros en el camino.
Cuando la reunión terminó, sentí que un peso se había levantado de mis hombros. Pero, en ese momento de claridad, la puerta de la tienda se abrió y entró un viejo amigo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al verlo. Era el mismo que me había ofrecido drogas en el pasado, y su mirada astuta me hizo recordar momentos oscuros que preferiría olvidar. «Javier», exclamó con una sonrisa. «¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Te gustaría recordar viejos tiempos? Tengo algo que te podría interesar». Mi corazón se detuvo. La tentación estaba ahí, tan cerca, tan seductora. Pero esta vez, sabía que tenía que luchar. Estaba sentado en el sofá, sumido en la oscuridad de mi casa, cuando el peso del mundo parecía aplastarme. Los recuerdos de mis días en las calles me asediaban, y la tentación de regresar a la dependencia me susurraba al oído. Solo una vez más, pensaba, solo para sentirme bien otra vez. Sin embargo, cuando comencé a perderme en esas ideas, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Samuel. «Javier, necesito que vengas a la iglesia, es urgente». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sin pensarlo, me levanté y salí de la casa. La noche estaba fresca y la luna llena iluminaba el camino. Mientras caminaba, cada paso se sentía como una lucha, pero la idea de ver a Samuel me daba fuerzas. Al llegar a la iglesia, la puerta estaba entreabierta, y el sonido de murmullos y risas me recibió. Inhalé profundamente y crucé el umbral. Dentro, el ambiente era cálido, lleno de luz y vida. Samuel estaba en el altar, rodeado de un grupo de personas. Al verme, sonrió con esa calidez que siempre me reconfortaba. «Javier, gracias por venir», dijo, acercándose a mí. Su voz era suave, pero firme, como un ancla en medio de una tormenta. «Quiero que conozcas a alguien». Me llevó a un lado, donde un hombre de mi edad estaba de pie. Tenía un aire familiar, y al mirarlo a los ojos, algo en mí se encendió. «Este es Luis», presentó Samuel. «Él es un informante de la comunidad, y está aquí para ayudarnos a cambiar vidas». Luis sonrió y extendió su mano. «He escuchado mucho sobre ti, Javier. Tu historia está inspirando a otros. Quiero que sepas que no estás solo en esto». «¿Mi historia?», pregunté, confundido. «¿De qué hablas?». Samuel dio un paso adelante. «Tu testimonio, Javier. Ha tocado los corazones de muchos, y Luis está aquí para apoyarte en un programa de recuperación que estamos organizando. Queremos que seas parte de ello». Sentí que el aire me faltaba. ¿Yo? ¿Un faro de esperanza? Pero, yo no soy un ejemplo, murmuré. Aún tengo miedo de recaer. Luis puso su mano en mi hombro. Todos tenemos miedo. La clave es enfrentarlo. La verdad es poderosa. Tu historia puede ayudar a otros a encontrar su camino. Samuel asintió. Recuerda lo que siempre digo, la luz no puede brillar sin la oscuridad. Tu pasado, aunque doloroso, es una parte de ti, y puede ser transformado en un testimonio de esperanza. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Me di cuenta de que, a pesar de mis inseguridades, tenía el potencial de ayudar a aquellos que estaban perdidos, como yo una vez lo estuve. ¿Estás listo para dar un paso adelante?, preguntó Samuel, su voz llena de aliento. El mundo necesita escuchar lo que has vivido. En ese momento, todo cambió. La desesperación que había sentido minutos antes se transformó en una chispa de determinación. Sí, estoy listo, respondí, sintiendo que la decisión me llenaba de una energía renovada. Luis sonrió ampliamente. Perfecto. Comenzaremos a trabajar juntos, y estoy aquí para guiarte en cada paso. Miré a Samuel, quien me observaba con orgullo. Gracias, Samuel. No sé qué haría sin ti. Él solo sonrió y dijo, eres más fuerte de lo que crees, Javier. Nunca olvides eso. En ese instante, me di cuenta de que no solo estaba eligiendo mantenerme sobrio. Estaba eligiendo convertirme en un defensor de mi comunidad. Y así,
En medio de la luz de la iglesia, rodeado de personas que creían en mí, sentí que por fin había encontrado mi propósito. Mi pasado no me definiría. En cambio, sería la base sobre la cual construiría un futuro lleno de esperanza y redención.